título de la enseñanza es Preguntas y Respuestas. Y las respuestas que voy a dar no son mías. He buscado en las Sagradas Escrituras las citas bíblicas. Y aún así, en algunas de ellas, las citas bíblicas no nos muestran con claridad lo que ha de ser. Tal vez hubiese podido haber sacado 10,000 preguntas, pero decidí sacar unas cuantas porque el tiempo no nos lo permite. Pero eso debe ser el abreboca para ustedes, para seguir indagando en casa o en grupos de oración acerca de algunas preguntas que nosotros nos hacemos de continuidad. Porque cuando nos enfrentamos a otra clase de doctrinas, podemos confundirnos y nosotros podemos decir, bueno, pero ¿quién tiene la razón? De una sola cita bíblica sacan una doctrina y sacan una enseñanza diferente, y entonces nosotros nos podemos llegar a confundir. Así que entre más deseemos nosotros aprender del Señor, más deseemos saber del Señor, Él se nos revelará de mejor manera. Pero tengo varias recomendaciones. Nunca podemos hacer un trabajo como estos si no contamos con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios ha quedado aquí en la tierra con varias tareas. Una de ellas es ser el intérprete de las Sagradas Escrituras, y otra ser el maestro, y otra ser el testigo ocular para que Él siempre mantenga la palabra de verdad. Porque usted sabe que cuando sucede algo se va pasando de boca en boca y después termina siendo totalmente diferente. Pero el Espíritu Santo de Dios nos va a mantener siempre con la misma historia, no va a permitir que se cambie nada. Cuando nosotros tenemos dudas en las Sagradas Escrituras, en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso nos da a entender que todavía hay cosas ocultas, todavía hay cosas que no han bajado al entendimiento del hombre, y que es un grave error y un peligro querer descubrirlas cuando el Espíritu Santo de Dios todavía no las quiere revelar. Por eso algunos profetas, algunos hombres y mujeres de Dios se han equivocado porque han querido ir más allá de lo que la Biblia dice y han querido de pronto decir fechas de cuando el Señor va a venir y todas esas cosas, y les ha ocasionado grandes decepciones porque el asunto no ha resultado. Y yo quiero hacerles caer en cuenta lo siguiente: la mente humana es finita, la mente divina es infinita. En Isaías 55, en los versos 8 y 9 dice Dios, está hablando Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que Dios nos da un regalo extraordinario que tal vez nosotros no hayamos sabido apreciar. Nos da la mente de Cristo, para que de alguna manera la conexión del cristiano espiritual nacido de nuevo pueda comprender lo que es imposible para el hombre natural y el hombre carnal. ¿Por qué? Porque hay una distancia enorme entre el cielo y la tierra, y así es esa distancia entre los pensamientos de Dios con los pensamientos de los hombres. Por eso es muy riesgoso querer interpretar la Biblia de acuerdo a nuestras propias intenciones. Segunda de Pedro 1:20-21 dice: entendiendo primero esto, primero que todo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si comprendemos el asunto, entonces es un peligro muy grande que nosotros queramos interpretar la profecía sin el Espíritu Santo de Dios. Ahora, quiero que entiendan, porque al Señor hay que entenderlo en espíritu. Cuando usted tiene la mente de Cristo, ocurre algo extraordinario. Es como un milagro. En 1 Corintios 2:16 dice:
Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Miren, el hombre cómo es de atrevido, ¿no? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Así que existe una diferencia marcada entre lo que hemos venido nosotros enseñando con anterioridad en domingos anteriores. El hombre carnal está limitado, su mente está limitada, el hombre natural está limitado, pero el espiritual no, porque el espiritual tiene la mente de Cristo, pero tiene la mente de Cristo porque el Espíritu Santo habita en él, y el Espíritu Santo no le va a dejar ser atrevido y empezar a hacer cosas con su propio entendimiento, sino que va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. En Juan 14, 16 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Les recordará al pie de la letra, sin que falte una coma ni una jota. Les recordará lo que Jesús dijo. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios es tan importante en la vida del creyente. No nos permitirá errar. Y entonces viene algo extraordinario. Los espirituales todo lo pueden juzgar, mas ellos no son juzgados de nadie. Eso me llamó mucho la atención. Miren lo que dice 1 Corintios 10:15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Imagínense. Cuando el espiritual usa la palabra de Dios, cuando el espiritual vive a través de la palabra de Dios, no puede ser juzgado por nadie. Porque si alguien se atreviera a hacerlo, está juzgando al mismo Espíritu de Dios y a Jesús. Luego tenemos que tener en cuenta para las respuestas que se van a dar, que no se puede añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. Apocalipsis 22:18 dice: a todo el que escuche la palabra del mensaje profético de este libro, le advierto esto. El Señor es bien claro cuando da sus enunciados. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Nada más que con eso uno debería de morirse del susto. Y si alguno quita palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Si no va a estar en el árbol de la vida, no va a estar en la Nueva Jerusalén, y no va a ser salvo, no va a ser santo, no va a tener la vida eterna con Cristo Jesús. Por añadir o quitar algo de la Biblia. En Deuteronomio 4:2 dice: no añadirás nada a la palabra que yo mando, ni quitarás nada de ello, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Y en Mateo 5:18-43 dice: porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Así que con este preámbulo que hemos hecho, procuremos de alguna manera responder a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Para dónde van? ¿Qué se hace con ellos? Confrontarlo con las enseñanzas que tenemos de otras doctrinas. El infierno existe. Ustedes se han puesto a preguntar si el infierno existe o no existe. Hay gente que dice que el infierno está aquí mismo en la tierra. Dice que el infierno lo estoy viviendo aquí. ¿Cómo se puede obtener la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Algunas personas dicen que sí, otras dicen que no. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo es eso del nuevo nacimiento? Como Nicodemo le preguntó al Señor: ¿yo cómo puedo nacer de nuevo? ¿Por qué se deben bautizar los cristianos? Usted se ha puesto a preguntar eso. Porque hay gente que dice: ay no, a mí me bautizaron cuando yo era chiquito, ya yo no tengo que bautizarme. ¿Por qué? ¿Por qué se deben bautizar? ¿Y qué significa participar en la Santa Cena? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a escuchar... bueno, ya tu mamá está en el cielo,
ahora desde allá va a estar orando por ti, te va a cuidar, ya tú tienes a tu papá en el cielo y ahí él te vigila, si tú le pides, él intercede ante Dios y te va a mandar las cosas. Bueno, y uno empieza a hacer algo muy bonito, ¿verdad? Es más, yo caí en cuenta en una canción que escuché en un sepelio y yo dije, Dios mío, esta canción es tan antibíblica, pero suena tan bonita, atrae tanto las emociones del corazón, porque yo estoy en el mejor lugar. O sea, el muertico le está hablando a la personita que está llorando. O sea, por favor, algo totalmente antibíblico, porque el que ya está allá arriba ya no siente, ya no tiene ningún pensamiento, ningún sentimiento, y uno oye esa canción y uno empieza a llorar por ese ser amado, porque le atraen las emociones, lo ponen a uno melancólico. Entonces ya eso es tan antibíblico que la Biblia nos advierte que nosotros no podemos hablar con los muertos, ni los muertos pueden hablar con nosotros. Entonces mire hasta dónde se filtra el enemigo, y con una canción nos adoctrina con algo que no es bíblico. Todo empieza desde el principio. En Génesis 3:19 y en Eclesiastés 12:7 dice lo mismo. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que desde Génesis se contó lo que iba a suceder con el hombre cuando muriera. Lo que es de la tierra pertenece a la tierra y queda en la tierra, y lo que es del cielo sube al cielo porque pertenece al cielo. Y yo les he hecho muchas veces esas aclaraciones del equilibrio que el mundo guarda, en que a pesar de que cada día hay más construcciones, cada día hay más carros, cada día hay más gente, pero todo eso fue extraído de la tierra. O sea, la materia prima fue de la tierra, ahí permanece, y el volumen de peso no cambia. Cambian las posiciones, se mueven, pero el volumen no cambia. Como cuando tú coges una libra de harina, la dejas pura como tal, y una libra de harina le echas levadura. Las dos varían en dimensión, y tú dices, esta harina con levadura está gigante, debe pesar más, pero cuando tú la pones en el peso, tiene la misma libra de harina. Lo mismo pasa en la tierra. Entonces, nosotros fuimos hechos con la arcilla, ¿verdad?, con la tierra, y ahí hemos de volver, ahí hemos de permanecer, pero hay algo que no era de la tierra, y es el Espíritu de Dios que ha de volver al Señor. Amén. Entonces, la Santa Biblia también es clara en decirnos a dónde van los muertos, porque ahí en Eclesiastés 12:7 lo dice. Rúa es la palabra para espíritu, y dice que ese Rúa vuelve a Dios que lo dio. La vida regresa a Dios porque Él es el creador, y el cuerpo vuelve a la tierra porque de ella fue tomado. Lo que es del cielo regresa allá, y lo que es de la tierra queda en ella. Pero hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, y es que todos seremos juzgados, todos, buenos o malos, todos seremos juzgados. Dice en el verso 10, porque todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que merece por las cosas buenas o malas que haya hecho mientras Él estuvo. Entonces dice, así que todos vamos al cielo en espera de ser juzgados, pero nadie está disfrutando del cielo, ni nadie está en el infierno hasta que suceda el juicio final. Malos o buenos, estamos en un lugar de espera, dormidos, que es como cuando una persona está en cuidados intensivos en una UCI y lo tienen lleno de barbitúricos. La persona ahí le sigue de pronto latiendo el corazón y no se entera de nada, no se da cuenta de nada, no sabe qué está pasando a su alrededor. Pues nosotros dormimos, y una persona cuando está dormida, a veces uno se levanta en la mañana, oye, ¿escuchaste el aguacero de anoche y los truenos y los relámpagos? Y la gente dice, no, mija, yo caí como muerta, porque yo no oí nada.
¿Qué dice Primera de Pedro 1 en los versos 3 y 4? Dice en el verso 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es nacer dos veces, ¿verdad? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está cimentada la fe del cristiano y del creyente, que no es que murió y de ahí no llegó nada más. Ese se murió. Hay un dicho que dice que a gozar, que el mundo se va a acabar, porque de ahí no viene más nada. No, hay algo después de ese estado temporal de la muerte, porque nosotros morimos pensando en la esperanza de la resurrección, y eso es supremamente importante que lo tengamos, porque dice Filipenses 3:20, pero nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Mire de dónde es usted, pero eso no es para cualquier persona, eso es para el nacido de nuevo, eso es para el creyente espiritual. Dice, nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos y de allí esperamos ansiosos a un Salvador, el Señor Jesucristo. O sea, no es cualquiera, el nombre lo dice clarito, el Señor Jesucristo, que mire lo que va a hacer, que transformará nuestro insignificante cuerpo para que sea como su glorioso cuerpo, mediante su gran poder que le permite someter bajo su autoridad todas las cosas. La carne, la materia, el ser carnal es de la tierra, no puede ascender a los cielos, se explota, se destruye, se desintegra. Cuando Jesús resucita, resucita en cuerpo glorioso, ya no resucita en cuerpo carnal. Jesús podía traspasar las paredes. A veces a nosotros nos pasan desapercibidos algunas citas bíblicas, pero dice que cuando estaban reunidos, la puerta estaba cerrada, pero Jesús entró y Jesús salió, sin pasar por la puerta. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Ya eso está en Hechos de los Apóstoles. Pasó porque su cuerpo era inmaterial, pero se veía. Y en algunas ocasiones hasta hizo, no sé cómo ese cuerpo inmaterial, pero hasta hizo para comer. Que de pronto nos diría, este cuerpo inmaterial ya no necesita alimento ni nada, pero él hasta le recibió un pescado a sus compañeros, a sus discípulos. Y cuando dijo que le tocaran las llagas, eran palpables y se veían. Lo único que le había quedado de muestra de todo su sufrimiento había sido donde estaba traspasado por esos clavos enormes. Tremendo, ¿verdad? Y quedó ahí la demostración de la llaga. Pero nuestros cuerpos como tal no pueden ascender al cielo porque se desintegran. Fíjese que la tipificación del tabernáculo de reunión muestra que de aquí para acá es el lugar santísimo, y dice que en el lugar santísimo no entra la carne, el olor de la carne. Por eso había que embadurnarse de la sangre del cordero, porque era lo único que nos permitía tener acceso. El sacerdote que entrara sin santidad quedaba exterminado, moría irremisiblemente, quedaba como un pollito, ¡plup!, se caía. Había que arrastrarlo después con una pita, porque no estaba en santidad. Primera de Tesalonicenses 4, 14, 17. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por eso es que ahí está basada el cimiento de nuestra fe. Mire, creer que Jesús murió y resucitó no es fácil. Porque déjeme decirle, una persona que ellos la vieron morir, todo, lo enterraron, y después cuando van al sepulcro lo encuentran vacío. Surgieron una cantidad de comentarios. Eso fue que se robaron el cuerpo, eso fue que hicieron eso para seguir teniendo a la gente engañada. Pero creer que alguien murió y resucitó por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, no es fácil. Pero si ya lo hemos creído, porque para ser salvos hay que creer en ello, ¿cuánto más no vamos a creer que aquel que resucitó a Jesús de los muertos nos resucitará también a nosotros? Amén. ¿Y cuánto más no vamos a creer que si ya vino la primera vez, vendrá la segunda vez? Amén. Gloria a Dios. Nuestra fe no es vana.
Nuestra fe está cimentada sobre la verdad. Entonces dice, ¿a dónde están los muertos? Dice, los que durmieron con Él. Puede ser muy romántico, muy lindo decir, ay sí, yo tengo allá a mi mamá en el cielo, mi papá en el cielo, está velando por mí, está orando por mí, y mirando para abajo, y tírale besito, y órale a tu papá que se murió, órale a tu mamá que se murió, y ¿cómo es que es? Y dile, Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Nada de esas cosas son bíblicas. Tremendo, ¿no? Entonces dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. O sea, lo que estamos diciendo, en palabras del Señor, porque las nuestras son vanas. Las nuestras pueden ser hoy y mañana no. Dice, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ahí el apóstol estaba tan convencido y estaba creyendo que él sería uno de los arrebatados, de que era posible que él no degustara la primera muerte, que Jesús llegara en ese momento, él estaba vivo, pero que él sabía que ya había muchos más que estaban durmiendo. Aquí habla de los que van a ser arrebatados, porque cuando Cristo venga estén vivos todavía. Si Cristo viniera hoy, en este instante, ya hay toda una humanidad que murió. Nosotros estamos vivos en este instante, tenemos que ser transformados. O sea, sin morir, sin degustar esa muerte, nuestro cuerpo será transformado para poder subir al cielo y encontrarnos en esa nube donde viene Cristo Jesús con los que estaban dormidos y despertaron. Entonces dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿eso tiene alguna duda? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque yo les digo algo, yo me muero, me voy al cielo, quedo viva, ¿y para qué voy a volver a resucitar si sigo viva? Ya no necesito resurrección, sigo viva. En los misterios del Señor hay algunos que están allá con el Señor. En la soberanía de Dios nadie se puede meter. Hay algunos que ya fueron arrebatados y hay algunos que ya están allá con el Señor. En eso no nos podemos nosotros meter, porque hay cosas que nos serán reveladas el día que Dios le plazca dárnosla en su segunda venida. Amén. Entonces dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí es donde vendrá el gozo y la alegría de nuestra vida eterna, una nueva vida, una nueva Jerusalén, un nuevo mundo en el Señor. Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están, ¿dónde? No dice los que están en el cielo. Dice, los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué? Porque tendrán que enfrentarse al juicio final. Yo recuerdo mucho una parábola que el Señor enseñaba acerca de que Él mandó a buscar unos jornaleros, y llegaron unos jornaleros a la primera hora y les dijo, te voy a pagar, voy a parafrasear, te voy a pagar 50,000 pesos el día. Llegó uno a las 9 de la mañana, ese había llegado a las 6, llegó uno a las 9 de la mañana, oye, te voy a pagar 50,000 pesos el día. Llegó uno a las 12 del día y le dijo, te voy a pagar 50,000 pesos el día. Y llegó uno a las 5, faltaba una hora para las 6 y le dijo, te voy a pagar 50,000 pesos. Cuando se acabó el día del jornal, a cada uno le dio los 50,000 pesos. Los que llegaron primero dijeron, oye, qué injusticia, yo estoy aquí desde las 6 de la mañana y me vas a pagar lo mismo que le pagas al que llega a las 5 de la tarde. Y el Señor usa esa parábola para explicarnos que Él le dará a todos igual, aunque hayan muerto en el año 1550, 1552, al que haya muerto en el año 2019. Todos tendrán la misma paga. Ya no será el cronómetro de nuestro reloj, sino el kairos del Señor.
donde un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, aquel que murió va a tener el mismo derecho del que se murió en el 2019. Cuando tú mueres, se te acaba el conteo de las horas, de los minutos, de los segundos. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir. Sí, todo el que nació sabe que va a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y de pronto esas palabras como tal deben desilusionar a mucha gente que tiene a sus seres queridos que ya no están con ellos y que de alguna manera siguen sosteniendo ese vínculo que es correcto y es normal, porque uno sigue amando a sus seres queridos aunque se hayan muerto, pero que uno sigue como teniendo ese romanticismo de ese vínculo y todo, y resulta que no hay tal porque usted no se puede comunicar con los muertos. ¿El infierno existe? ¿Cuántos creen que el infierno existe? Sí existe, pero está vacío, en espera del diablo y sus ángeles, y todos los que serán condenados por no haber recibido a Jesús en vida. Mateo 25, el juicio de las naciones, versos 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, ya en su resurrección, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas del cabrito, porque pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a todos los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el 41, entonces le dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos, el 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que todos, vivos o muertos, están en el mismo lugar, porque el purgatorio no existe. Como el hálito vuelve al Señor y Dios está en el cielo, el único detalle es este, ¿verdad? Fíjate que todos van a sufrir la resurrección, los buenos y los malos, pero los que se murieron con Cristo se irán para el lado de Cristo. Los que se murieron sin Cristo se irán para el otro lado. Y ya uno después de muerto no vale 10,000 Padre Nuestro, ni vale Señor, perdónale, dale el descanso eterno, perdónale esto, perdónale sus pecados. Ya no, se acabó el tiempo.